Salmo 50, por favor, como un punto de partida. Salmo 50. Yo quiero compartir contigo algo que hemos estado disfrutando, y es precisamente el hábitat de Dios. Sabemos que los ámbitos espirituales en la tierra los hace la misma presencia, pero la presencia de Dios resulta que necesita tener una habitación. Voy a explicar un poquito más esto, pero aquí hay una pregunta, porque cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de la habitación para Dios, tenemos que entender que no solamente es la expresión de un corazón agradecido o una vida entregada al Señor, sino que también viene de un entendimiento de hacerlo conforme al gusto particular de Dios. Dios tiene gustos particulares. Le voy a contar algo antes de leer los versos que voy a leerle. Yo recuerdo que cuando Dios me permitió, mi padre biológico me obsequió un lote, un pequeño lote en alguna colonia, y ahí me dijo: vas a construir tu casa. Y yo recuerdo que unos ingenieros, amigos, hermanos, me apoyaron para los diseños y todo lo que se requería. Entonces, pues yo era el que iba a vivir ahí, y yo le dije: en la sala yo necesito la ventana más grande, la más que puedas, 2 metros, por ejemplo, de ancho por unos 50 de alto. Necesito esa linda ventana. Y él se quedó con esa idea. Me marché yo para los quehaceres. Después de 15 días volví, ¿y qué cree? Encontré la ventana de 70 centímetros. De ahí todo era blocks. Yo le dije: pero ¿qué hiciste? Y no te dije que no, pero ¿para qué necesitas tanta luz? Con eso es suficiente. No, pero es que también necesito ventilación. No, hombre, si aquí se le puede mover y se le entra el aire. Es que yo necesito, como te dije, pero no necesitas tanto. Entonces aquí voy. Él estaba poniendo su gusto y no había tomado en cuenta el mío, que yo iba a habitar, valga la redundancia, esa habitación. ¿Qué le quiero trasladar? Que muchas veces así somos con el Señor. Le queremos poner con nuestro gusto la habitación, y Dios dice: no, eso no me gusta, es de acuerdo a mi gusto. Pregunto: ¿cuántos quieren hacerlo de acuerdo al gusto de Dios? Para que Él se sienta a gusto, se sienta honrado, y no nosotros querramos atraerlo a nuestro concepto y a nuestra forma. Entonces me llama mucho la atención porque viene a mi memoria el Salmo 22:3. El Salmo 22:3 dice: tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Entonces Dios es santo. ¿Cómo debería de ser el ambiente? Santo. ¿Qué es lo que reconocen los seres de alta jerarquía alrededor del trono? La santidad. Lo proclaman día y noche. Entonces aquí hay mucha instrucción. Es el hábitat de Dios, la adoración. 22:3 del Salmo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. La habitación, el término alabanza allí es tejilá. Tejilá. Y el término tejilá tiene unas acepciones que significan, en hebreo, su traducción es: donde todo el loor, toda la admiración va hacia Dios. Eso significa, Dios habita en el tejilá, en la alabanza. ¿Pero cuál? En la donde toda la admiración y todo el loor va dirigido hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no está en cualquier alabanza. No es porque muchas veces tenemos nuestro gusto, la queremos dar al Señor de 70 y Él dice de 2 metros, por ejemplo. Y no, pero Señor, es que así te tiene que gustar. No, es que no vas a vivir, no vas a habitar tú ahí, sino yo, dice el Señor. Entonces para eso tenemos que ir a los planos, tenemos que ir al diseño, tenemos que ir a la escritura, que es donde están los gustos predilectos del Señor. Ahora, en el Salmo 50, versículo número 12, dice el Señor: ahora voy a hablar un poquito de la forma como que Dios se alimentara,
como que pidiera o estuviera esperando que alguien le supliera algo para alimentarse. Déjeme pensarlo así. Mire lo que dice Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, le dice al salmista, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Entonces agrega, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Los holocaustos, los sacrificios, el derramamiento de sangre no era más que una representación de lo que un día el Cordero de Dios viviría. Pero acá literalmente la gente trataba de que Dios se alimentara o fuera honrado solamente con eso. Y Dios dice, no, 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 no. Pero les dice, ¿cómo sí? En lugar de esos sacrificios, sacrifíquenme alabanza. Y eso también, paguen sus votos. O sea, si han hecho promesas, cúmplenlas. Y dice en el versículo 23 del Salmo 50, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Estos temas te he venido diciendo que tienen que ver, van en pro de honrar al Señor. Son temas de ofertantes y no de demandantes. La mayoría de veces nos acercamos, ya hemos explicado, a Dios para que nos dé, nos provea, nos supla. Pero pocas veces, o muy escasas veces, la intención es acercarnos para bendecirlo, para adorarlo, para amarlo. Quiero decir esto con mucho respeto porque sé que hay excepciones a la regla. Pero la mayoría de veces cuando alguien se acerca a Dios y dedica un tiempo, es para orar. Pero para orar por todas sus crisis, sus problemas, las necesidades de la nación. ¿Está malo? No está malo, pero está en un nivel donde no está ofertando, no está ofreciendo, sino que está demandando, está pidiendo. ¿Cómo logramos superar y llegar a ese entendimiento? Cuando crecemos en la relación con Dios. Cuando llegamos a enamorarnos, lo he explicado, de la persona del Señor, no por lo que tiene, no por lo que da, sino por lo que es. A contemplar su belleza, su hermosura, su equidad, su fidelidad, su grandeza. Cuando llegas a ese entendimiento y sabes que Él habita en medio de una atmósfera que actualmente reside en medio de adoración de esos seres angélicos que están reconociendo su santidad, sus atributos, su grandeza, lo menos que podemos hacer nosotros es traer la fórmula, es hacerlo el diseño, no pensar en la ventanita de 70 centímetros, sino que si a Él le gusta de 2 metros, se la vamos a hacer de 2. ¿Alguien dice amén? Entonces, a esto voy. El Salmo 51, ahí cerquita, hay otra acción como parte de los ingredientes de lo que el Señor espera. En el 51 dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios es el que ha querido siempre tener comunión con el hombre. Lo hemos estudiado desde el Edén. El pecado lo expulsan al hombre. Levanta al Señor a profeta Moisés, le revela un tabernáculo que se traduce a habitación temporal en el desierto, habitación para Dios, 3 compartimientos, y Dios quería siempre tener comunión. Descendía su gloria Shekinah en el lugar santísimo, ahí sobre el arca. Eso es una representación de que Dios quería siempre andar con su pueblo, tener comunión, tener un tabernáculo. Pasa el tiempo y llegó el tiempo de los templos y le revela a un hombre llamado Salomón, hijo de David, el diseño, le da todos los pormenores y él construye el templo. Realmente se lo reveló a David, pero quien lo edificó fue Salomón. Entonces aquí hay otra habitación. Ahora, en la era de la gracia, después de que le entregamos nuestra vida a Cristo, hemos concluido bíblicamente, como Pablo lo dice, que nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo.
Y hemos estudiado que el Espíritu, si es santo, el templo debe de ser santo. No pretendamos ser llenos de un Espíritu que es santo si en el lugar santísimo del templo hay corrupción, hay inmundicia. Por eso estudiamos cómo Ezequías, el restaurador del culto, según de Crónicas 29, entró, santificó a los sacerdotes y les dijo: saquen la inmundicia del santuario. ¿Se recuerda? Porque puede haber inmundicia, corrupción allá adentro. Tal vez externamente todo se vea bien, pero internamente puede haber malos deseos, bajas pasiones, malas intenciones, asesinatos, adulterios. ¿Por qué digo esto? Porque en la gracia ya no tienes que usar un revólver ni un cuchillo para asesinar a alguien. Tan solo el aborrecer a alguien en tu corazón, dice el Señor, ya cometiste homicidio. No se tiene que ir alguien y estar con una persona físicamente que no es su cónyuge, sino solo desearle en su corazón, ya cometió adulterio con él o con ella. O sea, la gracia es más delicada. Por eso el Señor mira el corazón. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Parte del diseño. Entonces nos seguimos enfocando en que nosotros somos el templo y la morada. Ahora, cuando venimos, hemos estudiado, cuando venimos como individuos a congregarnos, cada uno somos piedras vivas. En lo individual somos templo del Espíritu, pero cuando venimos como congregación formamos parte de un todo. Somos cuerpo, pero también Pedro enseña que somos piedras vivas. ¿Estas piedras para qué? Para hacer una casa espiritual, para hacer una morada para Dios en el Espíritu, para que allí podamos ofrecer sacrificios espirituales. Por eso es importante congregarnos, porque si tú dejas de congregarte, es un ladrillo que falta en esa pared de la casa del Señor. ¿Me voy a entender? O sea, es parte de nuestra entrega de estarnos congregando. Ahora, alrededor del trono, ¿qué es lo que hay? Ya estudiamos. Hay un cántico nuevo. El Apocalipsis ya lo hemos estudiado. Hay un cantar nuevo, un cántico nuevo, una expresión libre, una expresión espontánea. En capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, en tiempo de Josafat, cuando estaba atemorizado el rey, dice la palabra que vino palabra del Señor sobre un levita, y la palabra fue: dile a Josafat y a Judá que no van a pelear como han peleado las otras veces, porque la guerra no es de ellos, la guerra es mía, la guerra es de Dios. Entonces, oiga esto: pero pondrán frente a los hombres de guerra, pondrán a la gente, a los levitas con ornamentos sagrados y con los instrumentos de David, para que confiesen y levanten un cántico. Y el cántico dice: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que a medida que cantaban porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, las emboscadas que venían contra Judá, entre ellos mismos se las lanzaron y se mataron entre ellos los enemigos. Cuando tú provocas que el Señor se mueva en su habitación, Él saca la basura, Él expulsa todo lo que tiene que expulsar y confunde a lo que tiene que confundir. ¿Alguien dice amén? Entonces quiero que usted vaya viendo esto. Ahora, todo esto, para ir rápido, ya solo estamos repasando, es el diseño. David sí sabía el diseño. Él tenía claro, él sabía que no le gustaba de 70 centímetros, sino de 2 metros, por ejemplo. Entonces bajó el diseño. Y a Dios le agradó tanto, porque David puso a los adoradores 24 horas al día a adorar frente al arca, de continuo, todo el tiempo, con instrumentos, con expresiones, con todas sus fuerzas. Danzaban, cantaban, sonaban los instrumentos, etc. Se muere David. Entonces Dios dice: yo tenía 2 habitaciones, la casa del desierto, tabernáculo de Moisés, y la casa de David, el tabernáculo de David. Y mi casa favorita
es el tabernáculo de David. Y el tabernáculo caído de David lo volveré a levantar como al principio, lo volveré a restaurar, reedificaré sus ruinas, para que el resto de los hombres sobre los cuales mi nombre es invocado busque al Señor. Entonces Dios se interesó en restaurar. La profecía de Amós 9:11 y la repite Hechos 15, es restaurar un tabernáculo. Pero ya hemos hablado que en esencia es amor por la presencia de Dios, número uno, y expresiones y entrega, alma, espíritu y cuerpo, y con toda clase de instrumentos que Dios le reveló. Eso es lo que se está restaurando. Pero volviendo al diseño, después de que muere David, vimos al restaurador del culto llamado Ezequías. Y Ezequías, en el capítulo número 29, si me acompaña rápidamente, del segundo libro de Crónicas, ese trajo el diseño, ese sabía los gustos de Dios, porque David, su padre o su antecesor, se los había dejado bien claro. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo número 29, verso 25, dice: puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, esos son instrumentos de percusión, salterios y arpas, en la gran familia de los instrumentos de cuerdas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán. Pero vea, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Llegó a ser tan importante para Dios ese diseño que lo volvió un mandamiento que se lo da a David por medio de los profetas y el vidente. Entonces Dios establece como un mandamiento que establecieran adoración, que establecieran instrumentos, címbalos, salterios y arpas. Y no solo eso, sigue diciendo el verso 26: y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Oiga, por favor, ¿por qué no involucraron en términos generales y estaban con los instrumentos de David, sino que especifica instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas? Porque los sacerdotes eran levitas, pero que ya habían llenado el perfil y los protocolos legales para ser activados como sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que oficiaban en las cosas santas, sagradas en el tabernáculo. Era la gente que ya había pasado ciertos rituales, ciertas ceremonias, cierta edad, ciertas vestiduras y cierta descendencia. Muchos de ellos tenían que ser levitas, por supuesto, pero eran los que estaban facultados. Y sacerdote viene de santificación, y ahí viene también de apartarse. De santificado viene sacerdote, y santificar o santo proviene de apartarse, significa apartarse del pecado, apartarse de lo que contamina. Ahora, los sacerdotes sonaban las trompetas. Las trompetas que sonaban, te lo recuerdo, no eran como las que usan mis amados ahora, que tienen claves. Eran trompetas como clarines largos, fanfarrias. No tenían cómo ejecutar diferente expresión o tonalidad. Podían quizás hacer octavas, pero los que daban la pauta para un cántico, que es el que estamos hablando en el hábitat de Dios, que es la adoración en el lugar santísimo, el cántico se daba, la pauta la daban las trompetas, y luego se sumaban los instrumentos de David. Ahora, mientras se suben los muchachos de la alabanza, miren lo que dice en el versículo número 26: y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó 27 Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Diga conmigo, cántico de Jehová. A ver, dígalo con fuerza. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó el holocausto. Pero ¿qué iba simultáneo? Con las trompetas, número uno, y los instrumentos de David, rey de Israel.
O sea que estaba el cántico, pero también estaban las trompetas y los instrumentos de David. Como que todo el resto de instrumentos iban a acompañar el cántico de Jehová que las trompetas estaban normando. Ahora, esto es interesante porque si esas trompetas, conocidas en hebreo, azosras es el término, no tenían claves, sino que eran largas, eran como clarines, donde podían hacer tonalidades bajas, medias y altas, eran octavas que ellos utilizaban. Eso nos da la pauta de cómo era el cántico de Jehová. Hagamos un ejercicio, si estás listo, en tonalidad de sol. Oiga, más o menos vamos a hacer un ejemplo, porque hoy lo quiero poner gráfico y esto lo vamos a ir aprendiendo. Suéltalo en baja. Dame la base. Entonces, aleluya. Haga un ejercicio conmigo. Aleluya. 1, 2, 3. Aleluya. Ahora lanza la octava. Arriba, 1, 2, 3. Aleluya. Otra vez. Aleluya. ¿Sabe qué ocurría? Ocurría lo que dice el diseño allá en Apocalipsis. Dice que el cántico que ofrecían, el cántico nuevo, lo cantaba la multitud, que eran millones de ángeles. Entonaban, se oía como millares de arpistas, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Era un fluir cuando la multitud estaba expresando. Ahora, te puse un ejemplo nada más. ¿Qué vamos a cantar en ese cántico? Uno, sumar todo lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice: digno es el que está en el trono de recibir la gloria, el poder, las riquezas, la honra, la sabiduría, la fortaleza. Digno es el Cordero que fue inmolado, el que murió y venció. Digno es todo lo que representa honor y gloria, es lo que se expresa en ese cántico. Ese cántico es la expresión espontánea donde tú te vas a volver, por decirlo así, como un trovador, como un salmista, como alguien que va a expresar reconocimientos a Dios. Óigame esto, por favor. Si esto llegamos a madurar, a hacerlo nuestro, y en nuestro culto no falta el cántico con entendimiento, con las trompetas, con los cantores, con los instrumentos, y oiga bien, con todo el pueblo, vamos a ver la misma atmósfera que los seres vivientes disfrutan y que los serafines disfrutan, porque ellos están dando adoración, haciendo hábitat para Dios. O sea que la presencia de Dios se va a sentir tan distinguida y tan a gusto que si encuentra basura en su habitación, la va a sacar, se van fuera los demonios. Si hay alguien que no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, va a decorar su habitación y va a empezar a bautizar, a llenar, a revelar. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cuándo saben lo que estoy hablando? Que la presencia de Dios va a traer tanto beneficio para nosotros, que es importante hacerlo de acuerdo al gusto. Ahora vea, por favor, dice que el 27, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto. Ya no sacrificamos nada porque ya el Cordero fue sacrificado, que es Cristo. Y cuando comenzó el cántico de Jehová. ¿Con qué? Con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Pero el 28, aquí está todo lo del altar, pero mira el 28. Y toda la multitud adoraba. ¿Dónde está la multitud del Señor? ¿Dónde están los adoradores? Un grito de victoria. Toda la multitud adoraba. Y los cantores, ¿qué hacían? Cantaban. Y los trompeteros, ¿qué hacían? Sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Ahora,
Hay algo interesante que yo quiero dejarle también en su corazón. Hay una enseñanza por qué es tan importante hacerlo de acuerdo al gusto predilecto de Dios. Génesis capítulo 27, con esto termino, para ilustrar la importancia de hacerlo de acuerdo al gusto particular. Aquí hay una figura, capítulo 27 de Génesis. Aquí aparece un padre, aparecen dos hijos, aparece una mujer. El padre es Isaac, los hijos es Esaú y Jacob. La mujer es la esposa de Isaac, Rebeca. El padre Isaac representa al Padre Celestial. Nosotros, hermano, estamos representados en Jacob. Y la mujer que aparece, Rebeca, representa o simboliza al Espíritu Santo. Quiero que usted vea esto en el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día ni del día de mi muerte. Toma pues, le dice, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado, preste la atención al verso 4, hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Cómo tenía que ser? Como a él le gusta, diga, ¿cómo? Como a él le gusta. ¿Cómo tenemos que adorar al Señor? ¿Cómo tiene que ser el cántico? Como a él le gusta. ¿Cómo tiene que ser las ventanas de la habitación? No de 70 centímetros. Si él dice que quiere toda la pared despejada, pues es que él es el que habita ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el punto. El hábitat de Dios, la adoración, debe de ser conforme al gusto de Dios. Ahora, conforme a mí me gusta. Ahora, aquí hay algo interesante. Se va Esaú, pero hay alguien que se queda oyendo en el verso 5, y es Rebeca. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar caza. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Oiga lo que dice esta mujer: obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Viandas para tu padre como a él le gusta. Deténgase ahí. Dice la Biblia: ¿quién conocerá el corazón del hombre sino el espíritu que habita en él? ¿Quién conocerá el corazón de Dios sino el mismo Espíritu Santo? Y nosotros conocemos por medio del Espíritu lo que hay en su corazón, porque ese Espíritu habita en nosotros. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Ahora bien, está Rebeca escuchando que es un tipo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea Rebeca, sino que solo es un tipo, una figura. Usted sabe que las sombras no son exactas, no tienen colores, es una sombra. Entonces, eso representa al Espíritu. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo intercedemos? Como conviene, el Espíritu. ¿Cómo adoraremos? En espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el fundamento, son los nutrientes con los cuales nosotros tenemos que tenerlos para poder ministrar al Señor. Es como tener el material para poder hacerle esa habitación. Ahora, pasó algo aquí interesante que yo quiero dejártelo ahí de pasadita, que no se nos quede. Dice que le hizo el guiso, el padre quedó complacido porque lo hicieron de acuerdo al gusto, pero el espíritu, o sea, en este caso Rebeca, conocía el gusto del padre. Si alguien conoce el corazón de Dios, es el Espíritu Santo, y nosotros debemos de estar conectados con Él, con la palabra, para que entonces lo que hagamos pueda ser complaciente ante el Señor.
Y después dice que él lo mandó a llamar Isaac para bendecirlo, pero el otro era lampiño y su hermano Esaú era velludo. La mamá dice que trajo las pieles de los animales que había preparado y se las puso en los brazos para que cuando lo palpara él supiera que era su hijo mayor. Aquí hay enseñanza, es figura. Mire, nuestro Padre Celestial, si llegamos así como por aquí llegó Juan Pérez, con todo respeto de Juan Pérez, no nos va a recibir, pero cuando palpa y dice, es mi hijo porque siento te voy a decir algo, el Cordero de Dios es el que nos cubre, y cuando llegamos ante el Padre, Él ya no nos ve al Jacob, palpa al hermano mayor y dice, sí, lo voy a bendecir, este es el primogénito. ¿Cuántos están entendiendo? A través de Cristo nosotros obtenemos el favor del Padre, no a través de nuestros méritos. Por eso representa que el Cordero nos cubre, que el Cordero, hermano, ha quitado nuestras imperfecciones.